Me avisas. Listo. Listo, ya estamos en vivo. ¿Listo ya? Listo. Ok, buenas tardes, buenas noches, compañeros, Buenas colegas, noches. buenas Tardes. noches, buenas noches. Bueno, sí, ya casi de noche. Bienvenidos a esta nueva sesión de As de Historiadores llamada Visual Anaquia, en la que tendremos la oportunidad de compartir con ustedes una visión de la cultura general, pasando por la literatura, el cine, la música y otras áreas que nos competen y noticias que salen semanalmente, que son de índole social y que trataremos de abordar acá desde la mirada de un experto y desde nosotros los moderadores, Jorge Gutiérrez, historiador de la Universidad del Atlántico, y mi persona también, historiadora y licenciada en Ciencias Sociales de la misma universidad. Bueno, en esta primera sesión que hemos llamado Entre la rebelión y la memoria, una encrucijada de la resignificación, tomaremos este primer espacio para abordar este tema que ha sido bastante, pero controversial esta semana, no solamente por el hecho que parte más bien desde el hecho de la muerte de George Floyd en Estados Unidos a manos de un indolente policía y que ha transferido a otras ciudades, este movimiento como en Londres, otras ciudades en los Estados Unidos o en Bélgica, que también se ha puesto a la palestra pública, situaciones sobre el mantenimiento o el mantener ciertos monumentos de personajes, estatuas de personajes que son cuestionables o que han tenido un pasado bastante controversial, su imagen de héroe. No es lo mismo para ciertos grupos sociales que piden la dignificación de estos como víctimas que fueron, como en el caso de lo racial, grupos antirracial, y que bueno, hoy tenemos la oportunidad desde la mirada de un experto de entender los conceptos de memoria, la categoría de memoria, de patrimonio, de monumento aparte, y con ello poder explicar no solo a través de un análisis historiográfico, sino también qué desafíos nos pone las ciencias sociales en general y las humanidades frente a esta problemática social. Entonces, bienvenido el profesor de la Universidad del Atlántico, Cristian Maldonado, doctor en Humanidades, magíster de la Universidad de Perpignan en París. Y bueno, bienvenido, profe, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Quiero hacer una salvedad, doctor todavía no, en proceso. Proceso, bueno. Sí, y maestría no precisamente en París, en Francia sí, pero no en París. Creo que eso es importante, como hacer esas aclaraciones. No, gracias por invitarme y pues no, este tema es bastante controversial, como tú lo decías, porque refleja, digamos, unos problemas que hay de historicidades, pues podríamos decirlo de alguna manera, entre, digamos, las reivindicaciones y las luchas que se dan desde el presente y el pasado como tal, ¿no? Entonces a veces desde el presente queremos como juzgar el pasado a partir, digamos, de todas esas reivindicaciones, todos esos procesos que se están generando, que son muy actuales y que a veces sentimos que el presente tiene mayor importancia, digamos, por la sociedad actual, una sociedad presentista, tiene mayor importancia que el pasado. Y eso también atiende a que esa sociedad presentista en la que estamos nos hemos alejado cada vez más del pasado. Entonces el pasado, que antes servía como un referente, digamos, identitario, o a veces también como un referente de lo que somos nosotros como sociedad en ese devenir histórico, esas relaciones entre pasado y presente se han achicado, o sea, ya no son tan amplias como antes y podíamos nosotros extraer experiencias y aprendizajes desde el pasado. Entonces, como ya es mucho más cerrado esa brecha, entonces el presente adquiere mayor importancia y sentimos que esos acontecimientos, esos hechos que se generan en el presente
digamos, tienen mayor eco y tienen mayor profundidad y mayor importancia que incluso el pasado del que nosotros venimos, ¿no? Entonces también hace parte un poco, digamos, de esas rupturas temporales de la historicidad que se han venido dando y que se originan pues desde la segunda mitad del siglo XX, pero que se comienzan a fortalecer o a hacerse más profundas a partir de la década de los 90, después del 80, con la caída del muro de Berlín, que la sociedad tiende a compactarse un poco más. Claro. Profe, empezando por allí, por ejemplo, en el caso de la categoría de patrimonio, que siempre ha estado en bastante cuestionamiento, pues la misma es ambigua, no se puede determinar, decir, simplemente es esto, porque siempre se va aplicando en el tiempo y la percepción, o más bien la categorización de la misma es diferente. Entonces, a partir de ello, siempre hay un problema de legitimación en el caso de monumentos que parte desde los espacios en el que se dan, en el espacio-tiempo en el que se da. Entonces, en ese caso, ¿cómo se ha trabajado eso a partir o desde un análisis, partiendo de ello, historiográfico? ¿Cómo se ha manejado esto del patrimonio histórico a lo largo de los distintos periodos de la historia? Okay. Bueno, ahí hay algo importante y es las diferentes categorías que tú has mencionado. Claro. Patrimonio se refiere a todos, digamos, esos bienes, todos esos elementos materiales, inicialmente, que era la categoría que se utilizaba, materiales que nos legaban del pasado, y el adjetivo que tenía era histórico. En un momento ese adjetivo histórico se va a cambiar hacia lo cultural. Entonces ya el patrimonio no es la herencia de todos esos bienes materiales que hicieron parte del pasado y que, digamos, son referentes de una historia de una historia nacional, y ahora voy a explicar un poco mejor eso. Y llega un momento, y eso se da en el siglo XX, con la transformación de la noción de cultura después de la Segunda Guerra Mundial, que ese patrimonio histórico se convierte en patrimonio cultural, y entonces ya el pasado ya no se define por unos referentes, digamos, sólidos, para utilizar un poco las categorías de Bauman, no sólidos como una historia, digamos, nacional, sino a partir de la cultura. Es decir, la cultura ahora es lo que va a definir el pasado, para entender principalmente que como la cultura es pasado y es una construcción histórica, todos los individuos tienen historia, todos los individuos tienen un pasado, todos los individuos tienen una identidad. Es decir, ya la identidad no se va a construir a partir de unos referentes identitarios sólidos, que era una historia nacional, por poner un ejemplo, la religión católica, por poner otro ejemplo, sino a partir de la misma cultura que tiene el individuo y tiene la sociedad como tal. Entonces, ahí a mí me gustaría compartir de pronto algo para hacer, digamos, más claridad sobre eso, porque eso tiene unas discusiones historiográficas que podríamos nosotros mirar en la larga duración. A ver. ¿Se ve la diapositiva? No. No, todavía no. Todavía no se ve. No, ok. Vamos a... ¿Y ahora? Sí, claro. Sí. No, todavía no, pero sí, ya se comparte. ¿Y la diapositiva se ve, no? No, todavía no. Tiene que abrirlo. Vamos a ver, stop screen, ya. Ahora sí. Ahora sí se ve la diapositiva. Sí, claro, sí. Sí. Ok. Bueno, aquí tenemos, yo traté de hacer algo como muy resumido para hacer esa diferencia entre lo que es monumento y patrimonio y entender un poco esas discusiones que son las que nos han convocado hoy. Primero hay que entender que hay unos acontecimientos que son claves. Uno es la Revolución Francesa, el segundo es la segunda posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se van a dar unos cambios, la sociedad va a ir generando unos cambios que van, digamos, a tener importancia al momento de evaluar el pasado, y al evaluar el pasado, eso se va a reflejar en cómo nosotros evaluamos y cómo examinamos y cómo pensamos esos bienes materiales que son heredados del pasado, porque en su momento, inicialmente,
todo lo que era monumento y más adelante patrimonio solo tenía una connotación material. Entonces la Revolución Francesa, para iniciar, es clave porque es ese momento en donde el monumento va a comenzar a jugar un papel importante. Y se da ¿por qué? Porque la Revolución Francesa intenta negar ese pasado monárquico que fue el que generó toda la revuelta y todo ese deseo de cambio en la sociedad. Pero curiosamente, en vez de anular el pasado, lo que va a hacer es resignificarlo y se va a generar un proceso de mirar todo lo que eran los de las edificaciones, todo lo que eran las colecciones, digamos, mobiliarias de la aristocracia, de la monarquía, todas las colecciones privadas, todo eso se le va a cambiar el significado y va a dejar de ser parte de un grupo selecto, que era la monarquía y la aristocracia, para pasar a ser del común. Entonces ahí se le cambia el significado y se le va a decir a las personas, digamos, en aras también de construir esa noción de ciudadanía del ciudadano en ese momento, se le va a decir, mire, es que esta edificación, estas colecciones, por colecciones mobiliarios, todo esto hace parte de la nación. Entonces esa idea de la nación va a comenzar a aglomerar todos estos bienes que hacían parte de estas clases sociales, por ponerle un nombre, y se resignifica y digamos, se les inyecta la noción de nacionalidad. Y surge la idea del monumento, ¿no? El monumento como esos bienes que están allí, que los hemos resignificado y que nos denotan una historia patria. Esa historia patria es de dónde venimos nosotros. Entonces ya esto no pertenece a una historia en donde la aristocracia y la monarquía son los protagonistas, sino donde todos nosotros como nación somos los protagonistas. Eso es lo que se denomina, digamos, una pedagogía en torno a la idea de monumento. Y ojo, nosotros pensamos que monumento es básicamente un edificio o una escultura. No, en su momento el monumento o la categoría de monumento se aplicaba no solo a esos bienes que están emplazados en un espacio público como tal, sino que también a colecciones que son las colecciones privadas, que una vez que pasan de ser privadas a ser públicas, comienzan a enriquecer, digamos, ese acervo patrimonial histórico, hago la salvedad. Y ahí podemos incluir la categoría de los archivos, por poner un ejemplo. Los archivos se comienzan a constituir a partir de colecciones privadas de personas que tenían documentación en sus casas y que de repente se comienza a mirar en esa lógica de querer resignificar el pasado. Se miran todos estos documentos y se dicen, hombre, estos documentos nos permiten mirar y escruñar o ver nuestro pasado y a partir de ahí reforzar esa idea de la identidad nacional. Entonces, ese conjunto de documentos se convierten en archivo y ese archivo se convierte en un monumento. Entonces, ese monumento se convierte en la memoria y se convierte en la historia de la nación. Entonces, el monumento va a ser los archivos, van a ser las edificaciones, van a ser las estatuas, pero la categoría de monumento es precisamente eso, esos bienes materiales que nos ayudan a entendernos, digamos, como individuos que estamos inscritos en una nación. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, se cambia la noción de cultura, que antes era una cultura, digamos, ilustrada, por ponerle un nombre, ilustrada en el sentido de que solo los bienes, todo lo que eran las obras de arte, la literatura, la escultura, es lo que se entendía como cultura. Pero eso era excluyente. ¿En qué sentido? Que después de los procesos de descolonización, sobre todo de África, digamos, se entra en una encrucijada y es que se pregunta en dónde radica la identidad de esos pueblos que se estaban descolonizando, ¿no? Porque es que ellos no tenían una cultura material que era esa de las obras de arte, la literatura, todos esos elementos materiales que estaban allí, sino que tenían una cultura más de tipo inmaterial, más asociada a la tradición, como yo la va a mencionar en ese momento. Y eso es importante porque se comienzan entonces a generar unos procesos de cambio en la noción de cultura y ya la cultura no se va a definir solo como lo material,
sino también como los elementos inmateriales que se han ido heredando en el tiempo. Y en ese momento es cuando se comienza a hablar de un patrimonio cultural, es decir, la cultura como herencia, la cultura como construcción en el tiempo. Y si bien esa noción de patrimonio cultural después va a incluir la noción de monumento, es decir, lo monumental es también lo patrimonial, hay una diferencia y radica básicamente en eso, en que el monumento a veces tiende a ser excluyente porque no solo hace parte de la construcción de una identidad nacional, sino también de un grupo de personas, mientras que el patrimonio cultural tiende a ser más abierto. Y ahí hay una diferencia en cuanto a cómo abordar la memoria. El monumento aborda una memoria emblemática, puede ser una memoria de un grupo o la memoria de la nación, mientras que el patrimonio cultural es una memoria más de tipo colectiva, porque se entiende entonces que esos grupos subalternos, en este caso me refiero a los procesos de colonización, tienen también una forma de tramitar y de transmitir esa memoria que son ellos y de construir una identidad que en este caso es una identidad cultural. Allí radica el nacimiento de ese concepto. Después van a venir las convenciones y la convención va a seguir utilizando la connotación de monumento, pero esa connotación va a estar asociada también al hecho de cómo las sociedades tramitan su pasado y cómo las sociedades buscan unos monumentos que generen en ellos unos sentimientos de identidad cultural, que en este caso esa identidad cultural se entiende también como identidad nacional. Entonces ahí convergen los dos elementos, ¿no? Entonces eso es importante porque entonces nos lleva a esto que yo, digamos, he diagramado aquí un poquito y ya les hablaba, que entre el siglo XVIII surge la categoría de monumento como una historia asociada al Estado. En el siglo XX el patrimonio cultural ya va a hacer referencia a una cultura que se construye en el tiempo y eso va a establecer, digamos, dos formas de entender la memoria, que es la memoria cultural y la memoria emblemática, la memoria social colectiva y una memoria más de tipo emblemático. Entonces, eso es clave para entender esas diferenciaciones que se da entre lo monumental y lo patrimonial. Ahora, lo monumental, básicamente hasta la década del 70, 80 más o menos, va a seguir siendo la categoría que va a regir. Y durante la primera parte del siglo XX, a pesar de que se considera como patrimonio, no es un patrimonio cultural, sino es un patrimonio de tipo histórico. Entonces, esas relaciones con el pasado van a llevar a que los grupos hegemónicos, o llevaron a que los grupos hegemónicos en los procesos de construcción de una identidad nacional, y aquí en América Latina pues lo vimos mucho, convirtieran en monumento las casas, los edificios, los bustos, las estatuas de sus próceres, ¿no? Y sus próceres pues a veces eran personas controvertidas, ¿no? Personas que habían sido esclavistas, personas humanas, digamos, en pocas palabras, y que estaban insertas dentro de sus propios contextos. Si era esclavista, no era esclavista porque fuera una mala persona, era esclavista porque era lo aceptado en el momento, ¿no? Entonces, esa categoría del monumento y esos bustos y esas estatuas que tenemos de esas personas hoy en día atienden a eso, a la categoría de lo monumental a partir de una memoria emblemática, es decir, una memoria del Estado que iba asociada mucho a la figura de sus próceres y de sus acontecimientos, de los acontecimientos emblemáticos que eran las gestas de independencia, por ejemplo. Bueno, muy bien, pero surgen dudas. ¿Dudas como cuáles? Sabemos que los estados modernos fueron los que establecieron precisamente algún método legal para este tipo, para considerar el patrimonio o para considerar este tipo de elementos que ya no solo le pertenecen a quien establece legalmente monumento, sino le pertenece a la sociedad. Ejemplo, lo que está sucediendo en Bélgica. En Bélgica, y esto apareció mucho en los medios, con Leopoldo II, y cómo Bélgica se empieza a establecer por medio de la explotación minera en el Congo. Y muchos monumentos de Leopoldo II están siendo atacados precisamente por este grupo de personas que les parece una representación del esclavismo y de la explotación humana. Ahora, historiadores
en este caso una historiadora del arte, que precisamente de descendencia congoleña, dice que esto a ella le ataca. Por lo tanto, deben retirar este tipo de elementos o monumentos de la sociedad. Y precisamente en Bélgica, otros historiadores mencionan de que no es el método. El método precisamente es hacer una contrapropuesta. Monumentos que precisamente ejemplifiquen empiecen a sacar a flote aquellos representantes precisamente, ya sea de las minorías o de negros que aportaron a la sociedad. ¿Usted qué piensa de eso? Ya la resignificación del monumento hoy, teniendo como base la línea histórica. Ok. Bueno, básicamente el monumento también es un lugar de memoria, ¿no? Y esa es otra categoría, ¿no? El lugar de memoria son esos lugares en donde se inserta la memoria de un grupo, la memoria de una nación, o puede ser incluso una memoria individual para una persona, ¿no? Esos lugares de memoria, según Pierre Nora, digamos, tienen dos formas de constituirse. Una es el lugar dominante y el otro es el lugar dominado, ¿no? El lugar dominante es precisamente ese lugar que se construye o que se construye a partir de unas memorias hegemónicas, caso el Estado, caso el que tú pones de hacer la estatua a este señor, ¿cierto? Para representar, digamos, un acontecimiento, la importancia que tuvo para la constitución de la nación. Eso es un lugar dominante, es el Estado el que lo establece, ¿no? Un lugar dominado viene a ser básicamente un lugar de memoria que se construye de forma espontánea por un grupo de personas o un grupo de individuos, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, una esquina o un espacio público que tuvo una significación, una carga simbólica, porque ahí sucedió un acontecimiento espontáneo, pero de gran importancia y relevancia para un grupo social, se convierte en un lugar dominado, porque ellos ahí, a partir de ahí, ellos comienzan, digamos, a identificarse, ¿no? Y las tensiones entre el lugar dominante y el lugar dominado son precisamente esas tensiones entre la memoria emblemática y la memoria colectiva, o la memoria emblemática y la memoria cultural, ¿no? Entonces, la memoria emblemática siempre va a decir: hay que recordar esto, hay que recordar este acontecimiento, hay que recordar este individuo es importante para nosotros como nación, como grupo, mientras que la memoria, el lugar de memoria dominado, va a hablar de una memoria más natural de un grupo de individuos. Entonces, ¿qué pasa cuando entra en confrontación? Esa confrontación se puede dar, por lo que tú has mencionado, por procesos, digamos, de reivindicación, que son disparados por ciertos acontecimientos, en este caso un acontecimiento de tipo global, gracias a todas estas tecnologías y a la hiperconectividad que tenemos hoy en día. Entonces, esas resonancias que llegan ponen en duda también un poco quiénes somos nosotros como sociedad, cómo nos hemos construido nosotros como sociedad, cuál es el pasado que nos ha construido a nosotros como sociedad, y precisamente se comienzan, digamos, a examinar y poner en duda esos lugares dominantes, ¿no? Y ahí lo que propondría yo, lo que creería yo que hay que hacer es una resignificación, un diálogo. No erradiquemos el monumento, no erradiquemos la estatua, porque hace parte de un pasado y nos permite hacer unas lecturas, pues, digamos, de cómo nos hemos ido construyendo nosotros. Nos guste o no nos guste, hace parte del pasado y hace parte de, pues, digamos, de la historia que la sociedad o que el Estado ha construido, que se ha construido como nación. Pero sí se puede resignificar, porque tampoco se trata, digamos, de desconocer todas esas luchas, todas esas reivindicaciones de ahora, pero sí tratar de llegar a un diálogo. Es decir, el pasado nosotros no lo podemos juzgar, es pasado. Nos podemos acercar a él, no podemos hacer juicios de valor, nos podemos acercar a él para explicarlo, para entenderlo, pero no podemos hacer juicios de valor porque nosotros no estuvimos allá. Probablemente en 50 años a nosotros nos van a juzgar. Y entonces van a querer en 50 años que muchas cosas que nosotros hicimos hoy en día, entonces vamos a erradicarlas. O sea, no. Nosotros somos hijos de nuestro tiempo. Y entonces, en ese sentido, lo que podría hacerse
es básicamente una resignificación. ¿Y por qué hablo de una resignificación? Porque permitiría que esas memorias se dialoguen y aparte de eso, entender también que el monumento está emplazado en un espacio público y que hace parte de un contexto. Y aquí hablo de la posición de lo que es patrimonial del patrimonio, y es que esos monumentos, al convertirse en patrimonio, estar insertos en un contexto urbano, también hay que entenderlos en su conjunto, no solo de forma individual, sino también en su conjunto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, erradicamos, tumbamos esa estatua? ¿Qué pasa con el resto del entorno en el que ella se insertaba? No se desvirtúa, y esto hablo desde el valor contextual que puede tener un bien monumental o un bien patrimonial. Entonces, la solución no sería tanto tumbarlo o erradicarlo, sino resignificarlo, generar un diálogo. Y el resignificarlo, ojo, no necesariamente quiere decir que vamos a mutilarlo porque es que no nos gusta, o es que vamos a pintarlo porque si lo pintamos le va a cambiar, o es que si le cambiamos el color, o es que si le ponemos unas flores. No, la resignificación no pasa por eso. La resignificación pasa por un elemento que es invisible, que es intangible, y es los sentidos que nosotros le vamos a otorgar. Y eso se da a partir de un diálogo, ¿no? Entonces, entender, por ejemplo, cargar de significado, un significado diferente a ese monumento. Entender, por ejemplo, las luchas de reivindicación de las comunidades negras a partir de ese monumento, ¿no? Entender que ese monumento entonces de pronto ya no va a representar a un individuo esclavista y una sociedad esclavista como tal, sino que puede representar las luchas que ha tenido la comunidad negra principalmente para vencer ese pasado esclavista. Podría ser una solución. Entonces la resignificación es un tema de diálogo, básicamente, y creo yo que ahí es lo que se debe hacer. Profe, y en este caso le pregunto, ya que usted toca ese tema del diálogo, una ciudad como Cartagena, ¿qué reflexión se le podría invitar? Ya que, bueno, normalmente su comunidad afro siempre ha sido vulnerada o discriminada. Es una ciudad pues con altos índices incluso de racismo, a pesar de que gran parte de su población es afrodescendiente, pero que al mismo tiempo tiene un monumento desde la muralla, desde el mismo corralito de piedras y todo lo que la rodea, de un pasado esclavista. ¿Cómo podría ser el caso de Cartagena? Entender ese diálogo, una reflexión, como para ejemplificarlo, Colombia. Okay. Bueno, si partimos de ese hecho, de hablar de un pasado colonial esclavista, que es un poco lo que yo entiendo, y que Cartagena, digamos, lo escenifica por todo su contexto urbano, me refiero al centro histórico, porque Cartagena no solo es centro histórico, hablamos del centro histórico. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que, digamos, que examinar y reevaluar todo el pasado colonial que hay en Colombia. ¿Por qué? Porque es que Colombia, nosotros sufrimos de un racismo estructural, me atrevería a decir yo. ¿Por qué? Porque es que nosotros invisibilizamos a las comunidades negras e invisibilizamos a las comunidades indígenas en el proceso de construcción del Estado Nacional, ¿no? Ahora, la sociedad colonial es una sociedad esclavista, claro que sí, y se fundamentó, digamos, y se construyó en base a ese sistema esclavista. Entonces, si nosotros nos vamos a centrar solo en Cartagena, entonces tendríamos que centrarnos en todo el pasado colonial que tiene el país, que es prácticamente la mayoría de su patrimonio. Ahora, ¿qué pasa? Y es que nosotros hablamos de diversidad y hablamos de identidad cultural y pluralismo, y que se convierte, digamos, en ley de la nación con la constituyente del 91, pero la pregunta es si nosotros lo hemos aplicado, porque es que nosotros reconocimos, digamos, entre comillas, en la Constitución, reconocimos a las comunidades negras por primera vez en 1991. Y la reconocimos ¿por qué? Porque las comunidades indígenas que participaron en la Asamblea Nacional Constituyente abogaron por las comunidades afro, porque las comunidades afro no lograron tener representación dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, en un artículo transitorio, que fue el artículo 55, se les reconoció a ellos, digamos, los mismos derechos étnicos que tenían las comunidades indígenas, y después se convirtió en ley ese artículo transitorio en 1993, que fue la Ley 70, que es la que reconoce los derechos territoriales de las comunidades afrodescendientes. Pero la pregunta es, ¿qué tanto de lo que hay en la Constitución digamos,
se plasmó en la Constitución del 91, lo venimos nosotros aplicando. Entonces tenemos que entender también que nosotros como sociedad hemos sido, digamos, bastante excluyentes y decimos que somos pluralistas y diversos y alabamos la identidad cultural, pero realmente cuando nosotros miramos no es así. Ahora, hablando del pasado colonial, es cierto que Cartagena tiene un pasado colonial fuerte y de hecho yo personalmente considero que se piensa o digamos se magnifica ese pasado colonial que tiene por la declaratoria que le dio la UNESCO en el 84, por ejemplo. Pero no sé, pero si Santa Marta tuviese esa misma declaratoria de patrimonio universal o si la tuviese Bogotá, entonces estuviésemos hablando de ese mismo problema en estos otros espacios urbanos, ¿no? Entonces, sí, Cartagena tiene ese problema y aparte de eso, el hecho de haber sido reconocida como patrimonio universal, digamos, valida globalmente ese pasado colonial, ese pasado esclavista, que las élites cartageneras, por lo que tengo entendido, no soy especialista en ese tema, pero lo que le he escuchado a los colegas que sí conocen mejor el contexto de Cartagena, esas élites han terminado construyendo, magnificando e idealizando ese pasado colonial. Y ojo, no es un problema solo de Cartagena, porque nosotros lo tuvimos también hasta mediados, hasta la Constitución, hasta el 97, hasta 1997 que se crea la Ley de Cultura, básicamente, porque la ley que regía para poder reconocer el patrimonio en el país era la Ley 163 de 1959, que en primer lugar establecía que lo monumental, es decir, aquello que se consideraba patrimonio histórico, era lo asociado a la colonia y lo asociado a la independencia. Y el pasado prehispánico se reconocía, pero por el valor que tenía como elemento para el estudio de esas sociedades prehispánicas. Es decir, no ingresaba ese pasado prehispánico dentro de las narrativas de lo que era ese patrimonio histórico nacional. Lo único que ingresaba dentro de esas narrativas de lo que era el patrimonio histórico nacional era la colonia y la independencia. Entonces, de allí nosotros vemos que hay una exclusión. Y esa exclusión va a estar latente hasta 1997, que se crea la Ley de Cultura y con ella se crea el Ministerio de Cultura. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, es tardío. Hay países que tuvieron su Ministerio de Cultura desde la década de los 70, desde la década del 60, cuando la UNESCO comenzó con las discusiones en torno al patrimonio cultural y la identidad cultural. Nosotros apenas construimos o digamos edificamos ese Ministerio de Cultura en 1997 y porque se dio la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente. Y solo apenas allí es que vamos a decir que el patrimonio cultural es el patrimonio de todos, es lo que identifica a todos, tanto a los mestizos, tanto a los blancos, tanto a los indígenas, tanto a los negros, ¿no? Entonces de allí nosotros también tenemos una deuda en cómo hemos nosotros abordado ese pasado plural que supuestamente nos vanagloriamos de tener, y eso también refleja un poco esas disputas que se da entre la memoria, principalmente porque no hemos tenido, o la construcción que se ha hecho de lo monumental y de lo patrimonial en el país no ha permitido que se interioricen esas discusiones, ¿no? Entonces, partiendo de allí, yo diría que estamos en deuda, ¿no? Y al estar en deuda, pues lógicamente es lógico que se presenten todas estas discusiones y estas tensiones, ¿no? No sé si me hago entender. Sí, claro. Pero hay algo. Víctor Hugo, no sé si han escuchado a ese escritor alguna vez, mencionó de que... Sí, de Los Miserables. Claro. Exactamente, dijo que el monumento, el edificio, ya le pertenecía a quien lo hizo. Ajá. Pero ya su significado y su estructura hoy, en ese momento, él mencionaba de que en el hoy ya no le pertenece a ellos, le pertenece precisamente a la población. Entonces, si hay un monumento de Pedro de Heredia, con esa historia que puede afectar susceptibilidades en cuanto hoy a esa parte de Cartagena negra, afro, puede decir, ya nos pertenece, podemos atacar el monumento porque no nos representa. Tenemos un pasado, pero no estamos pensando en pasado, estamos pensando en presente. Entonces la reflexión crítica
hacia ese pasado no se presenta si lo mantenemos ahí intacto. Ya. Vale, ahí hay dos cosas. La primera es contextualizar que Víctor Hugo fue un escritor del contexto de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, y fue de los primeros que se pronunció en cuanto al monumento. De hecho, fue el que escribió la Catedral de París. Entonces, ¿qué pasa? Hay que entender que hay que contextualizar lo que él está diciendo, y cuando él lo dice, él lo toma en el sentido de lo que yo planteé al principio de la charla, y es tomar eso que perteneció a la monarquía y a la aristocracia, resignificarlo para que pueda identificar a una comunidad nacional, que es la comunidad que se quería crear en el momento. Y lo otro es la pregunta de ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora las comunidades negras? Y con esto no estoy deslegitimando ni estoy diciendo que estoy en contra, sino simplemente para la reflexión, ¿por qué las comunidades negras solo ahora están, o las comunidades que estén pensando en derribar el monumento o la estatua de Pedro Heredia, ¿por qué ahora? ¿Por qué no 50 años antes? ¿O por qué no en el contexto de la constituyente, que supuestamente era de pluralismo y de reconocimiento? ¿Por qué no se dieron esas disputas y esas discusiones, ¿no? Y yo creo que la respuesta está un poco en la sociedad que nosotros estamos, que es una sociedad hiperconectada, y que hace básicamente que nosotros, un acontecimiento ya no es aislado, que tenga sus resonancias, lógicamente, y eso mueve, ¿no? Eso mueve a las personas, y ahí está un poco la explicación, las redes sociales, la hiperconectividad con esto que estamos nosotros haciendo realmente, con la videoconferencia, que nos crea una ilusión de tener un espacio y un tiempo compartido cuando cada quien está en su residencia, ¿no? Entonces, esto crea unos espacios y unos tiempos que se comparten y hacen que esos acontecimientos sean compartidos y sintamos que también son nuestros, ¿no? Entonces ahí está un poco la explicación del por qué ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué no antes? Que creo yo que se luchaba más por un país integrado. ¿Por qué no se hizo antes y sí ahora? Entonces ahí está un poco la respuesta, ¿no? No estoy desmeritando que no se puedan dar las discusiones, sino que creo que ahí hay una explicación razonable. Ahora, creo que lo importante es resignificarlo, porque es que tumbar a Pedro de Heredia es tumbar también una parte de la historia de Cartagena. Y Cartagena tiene, digamos, un grueso de comunidad afro, pero tiene otras poblaciones, ¿no? Una ciudad ya no somos uno, no somos otros, somos todos, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que se puede lograr es un diálogo que sería más fructífero y más productivo, porque es que la idea tampoco es negar el pasado, ¿no? No neguemos el pasado, y eso también tiene que ver con aquello de creer que lo que sucede en el presente es más importante, ¿no? Esa noción de la actualidad que nos aleja de las resonancias del pasado explica un poco eso, sentir que lo que está pasando hoy ya es lo más importante, y no, o sea, lo que pasa hoy sí tiene una resonancia global, pero no por eso, no por esa actitud presentista que está asociado a, digamos, esa hiperrealidad, esa hiperconexión, tengamos que negar el pasado. Al contrario, es una oportunidad para acercarnos al pasado. Vamos a examinarlo, vamos a criticar, vamos a reflexionar, pero no lo neguemos. No neguemos el pasado. Y a partir del examen, la crítica, la reflexión, podríamos incluso resignificar no solo Pedro de Heredia, sino resignificar otros monumentos, otras esculturas. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Pongo yo la pregunta, si de repente quisiéramos tumbar la estatua de Simón Bolívar, porque nos enteramos que Simón Bolívar en el pasado tuvo unas actitudes que hoy no nos gustan. Entonces vamos a negar que Simón Bolívar jugó un papel importante dentro de las gestas libertadoras, y que para la sociedad que edificó en su momento pues tenía una importancia, y que hace parte pues finalmente de nuestra historia nacional, y pues de nuestro imaginario de lo que somos como nación, ¿no? Entonces la idea no es negar el pasado, sino, hombre, vamos a criticarlo, vamos a reflexionar, la crítica es productiva, la reflexión es aceptable, y resignifiquemos, ¿no? No borremos, pero sí resignifiquemos, que me parece una actitud de integración que permitiría que se integren todas esas disputas, esas discusiones que buscan reivindicar ciertas posturas. Bien. Pues hay mucha tela por cortar en esto. Hay una serie de comentarios que nos están
compartiendo en Facebook. Dice Esteban Álvarez, ¿para qué un monumento de Cristóbal Colón si ese personaje, a causa de su llegada, se perpetró el genocidio más grande de la historia? Entonces menciona Esteban. Entonces, y ahí mismo menciona de que son procesos históricos, pero ciertamente se pueden someter a crítica. Exacto. O sea, sí, como decía, o sea, la idea es someterlos a crítica, pero no por eso vamos a erradicarlo, ¿no? Porque es que si lo erradicamos, no es solo negar la figura de Cristóbal Colón, sino negar el pasado que edificó el monumento o la escultura de Cristóbal Colón, ¿no? Y como les decía, pues eso lo hablo desde la categoría de monumento. Nosotros podríamos hacer una historia incluso solo del monumento, una historia cultural, una historia social, incluso una historia conceptual del monumento se puede hacer. Pero desde el contexto, desde lo patrimonial, digamos, erradicar un inmueble, una escultura, es también transgredir un poco ese contexto en el que se encuentra. Por algo fue puesto ahí. Ahora, según la ley, la legislación, un bien mueble, que sería en este caso la escultura de Cristóbal Colón, puede moverse. Entonces, si realmente quieren generar unos procesos diferentes, está la posibilidad de moverlo de lugar también, ¿no? Pero no borrarlo. Pero yo personalmente creo que también cuando movemos una escultura de un lugar, es también mover el significado que tiene esa escultura para ese lugar, ¿no? Y los significados históricos. Si partimos de la noción que un lugar, desde la idea antropológica, un lugar se construye porque es relacional, es histórico y es simbólico. Si no, es un espacio vacío. Entonces, el monumento que se emplaza en ese lugar le está dando un significado. Aquí nos pregunta, profe Luis Carlos Periñán, dice, la pregunta es, ¿los monumentos se erigen con pretensiones estrictamente históricas? Con todo respeto, creo que hay mucha ingenuidad al respecto. Ok. Lo histórico se lo damos nosotros, ¿no? Lógicamente. Pero la sociedad que erige el monumento lo erige porque tiene unas necesidades que suplir, unas necesidades identitarias normalmente, pero la categoría de lo histórico se lo damos nosotros, ¿no? Se lo damos al estudiar el monumento en el contexto en el que fue erigido, ¿no? Como cualquier ejercicio de contextualización que hacemos en el ejercicio historiográfico, esa categoría de lo histórico se lo damos nosotros, ¿no? Al tratar de entenderlo y estudiarlo. Pero también tenemos que comprender que el monumento o la estatua, la sociedad que lo erige, no lo está pensando como histórico, lo está pensando para identificarse ellos mismos, ¿no? Ahora, si hay unos procesos de temporalidades, y eso Coselec lo trabaja muy bien en unos textos que tiene sobre monumentos, y es como ese pasado se transmite al presente y a las futuras generaciones, ¿no? Ahí hay unos procesos también de querer perpetuar esa memoria, pero vuelvo y repito, el querer perpetuar la memoria no necesariamente quiere decir que vaya a generar unos procesos de identificación en todo el conjunto de personas, porque el monumento, al tener esa categoría de ser una memoria emblemática, tiende a ser excluyente en muchas maneras. Ahora yo pregunto, si vamos desde esa lógica, entonces podríamos decir también que los monumentos que se erigen al soldado caído, en muchos países, por ejemplo, los monumentos que se erigen a los soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial, de los cuales no se tenían nombre, pero si no estamos de acuerdo con el papel que jugaron en ese momento, entonces simplemente vamos a erradicarlos también, ¿no? Entonces, yo creo que criticar de esta manera todo lo que es el monumento con una actitud muy, digamos, erradiquémoslo porque es malo, es también no hacer un ejercicio responsable de acercamiento al pasado, ¿no? Esto lo hablo desde mi profesión como historiador, pero sí, es decir, no es evaluar el pasado para erradicarlo, sino evaluar para poder, digamos, entenderlo mejor. Los monumentos no nacen porque sí, es decir, tienen unos contextos, y yo digo que el monumento tiene tres momentos también. Tiene un momento de origen, tiene un momento, digamos, de decadencia, y tiene un momento de rescate, ¿no? El momento de origen es cuando se crea, porque se crea, para que se crea, quien lo crea.
El momento de decadencia es cuando se pierde esa relación entre esas preguntas y todo ese contexto del por qué, el para qué, el quién, y el proceso de mirarlo nuevamente es precisamente ese proceso de resignificarlo. Entonces, que es un poco lo que hacemos, o lo resignificamos bajo esa misma memoria emblemática, o lo resignificamos bajo una memoria que construya, ¿no? Fíjese que hay un texto de la Fundación Patrimonio Fílmico que menciona que el patrimonio cultural viene siendo algo político, por lo que somos políticos. Basado entonces en los modelos políticos, significa que a nivel político hay unos ciertos conceptos que pueden herir algunas minorías y otros grupos. Ejemplo, estamos hablando de la esclavitud, todo el caso que generó la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Esto generó todo un movimiento ya impulsado, pero como dice aquí Luis Carlos, menciona que la iniciativa de eliminar monumentos no es de ahora, desde mucho antes. Entonces significa, como entidad política, el patrimonio lo da precisamente el Estado, que es patrimonio basado en leyes o esto. Entonces significa que también puede haber un replanteamiento de lo que se puede. Sí, de pronto el pasado no se puede juzgar, no se puede, pero que permanezca como si fuera el símbolo de no sé, de la parte más importante de la historia. Ejemplo, Pedro Heredia. Entonces significa termina siendo político. ¿Qué opinas sobre eso? Ok. Bueno, yo creo que ahí habría que identificar dos elementos de los procesos de patrimonialización. Cuando hablo de patrimonialización es reconocer que algo es patrimonio, ¿no? Hay dos procesos, un proceso vertical y un proceso horizontal. El proceso vertical es el que va del Estado a la sociedad, ¿no? El Estado es el que dice, hombre, esto es patrimonio porque representa la historia de la nación, y eso es eso es clásico de estos procesos de construcción del Estado nacional, ¿no? Es decir, este monumento representa a Simón Bolívar, este monumento representa a Francisco Paula Santander, este monumento representa la gente independentista. Es decir, vamos a declararlo y vamos a protegerlo, y el Estado lo va a proteger porque es la historia y es la memoria de la nación. Eso es un proceso vertical de patrimonialización. El Estado le dice, esto tienen que hacerlo, protegerlo, porque es la memoria del Estado. Y eso genera conflictos y genera tensiones. ¿En qué sentido? Que la sociedad como tal a veces no se siente identificada, ¿no? Y al no sentirse identificada, entonces tiende a no cuidarlo, tiende a no protegerlo, tiende a transgredirlo, pero precisamente porque para él no le genera una identificación, porque no comparte muchas veces, no comparte ese pasado. Entonces, por eso, esos procesos de patrimonialización vertical iban asociados a procesos de pedagogía en historia nacional, ¿vale? Y hay otro proceso que es el proceso de patrimonialización horizontal, que ya no es el Estado el que lo define, sino que es la misma sociedad. Entonces la sociedad le dice al Estado, mire, yo como comunidad, para mí, esto es un patrimonio y yo quiero que usted lo declare. Entonces se hacen unos estudios, pues lo que pide la ley, se hacen unos estudios, la comunidad eleva el estudio, lo lleva, se estudia, se hace el proceso de valoración y el Estado debe reconocerlo, ¿vale? El Estado da unos criterios, pero permite que la comunidad genere esos procesos de patrimonialización. Entonces, ese mismo proceso de patrimonialización es político, al igual que el vertical, también es político. Pero la diferencia radica en cómo lo vamos a ir evaluando. Y pues lógicamente ya hoy en día, tanto en la legislación internacional como nacional, ya no es muy difícil hablar de una patrimonialización vertical, sino de una patrimonialización de tipo horizontal. Ya las comunidades son las que están identificando y diciendo y promoviendo lo que es patrimonio. Y en ese sentido, pues promueven también el querer erradicar un monumento o un inmueble. Ahora, ¿qué pasaría? Aquí estamos hablando de esculturas, pero si partimos de la noción de monumento que planteamos al inicio, ¿qué pasaría si bajo esa lógica nosotros decidimos tumbar un inmueble de estilo republicano que arquitectónicamente y estilísticamente puede ser muy valioso, pero representa una sociedad esclavista? ¿La actitud va a ser la misma? Pregunto yo. Un inmueble donde, por ejemplo, se dieran actividades de este tipo. Entonces yo pregunto,
la actitud va a ser la misma. Porque yo creo que esta idea de tumbar el monumento va asociado más a esa figura, a la figura del personaje. Y la figura del personaje es lo que está generando ese choque. Porque sí, porque representa toda una sociedad, pero es el personaje contra la sociedad presente. No sé si me hago entender. Entonces, la valoración que nosotros hacemos depende también del tipo de patrimonio que nosotros vamos a mirar. En la escala valorativa del patrimonio, lo escultural a veces tiene menos valor que lo arquitectónico, por ejemplo. Entonces, ahí hay muchas explicaciones, como decía tú al principio, hay mucha tela por cortar y hay muchas, digamos, aristas que nosotros podríamos comenzar a analizar, ¿no? Pero yo creo que el trasfondo es preguntarnos, bueno, ¿qué ganamos nosotros con juzgar el pasado de esa manera? Vuelvo y repito, vamos a generar crítica, reflexión, análisis, pero no juzgarlo. Profe, a propósito de esto, de que usted está hablando de generar una reflexión sobre el pasado entre dos posturas, la vertical y la horizontal, hay una pregunta muy oportuna de Jonathan Morelli que dice, ¿cómo comenzar un diálogo dialéctico entre las estructuras mentales representadas en el monumento y los actos de práctica de cuestionamiento de esta estructura? Ok, es decir, ¿cómo hacer un diálogo entre lo que se plantea o lo que plasma el monumento y las reivindicaciones que se están haciendo ahora, lo que yo entiendo, ¿no? Un poco eso. Sí, claro. Pues lo que yo comentaba al principio, tiene que ser un diálogo, pues, que construya, no resignificar. O sea, para mí la palabra es resignificar. Resignifiquémoslo porque es lo que nos permite que esas tensiones que hay entre las estructuras mentales de las que Jonathan está hablando, sí, claro, y esas reivindicaciones que estamos haciendo desde ahora, digamos, eso es una tensión, una cuerda o sea, una cuerda que tiene dos puntos y se están tensionando en un nudo en el centro. Entonces, para soltar el nudo, tenemos que dialogar y el diálogo debe ser la resignificación. Vuelvo y repito, ¿por qué no mirar una escultura de Pedro Heredia, que era esclavista, y en vez de mirar la sociedad esclavista, ¿por qué no mirar la sociedad o por qué no mirar cómo las comunidades negras han ido ganando esos espacios? A mí me parece que es una discusión válida, pero el problema ahí es que esas discusiones no se pueden dar cuando tenemos todavía esos mismos problemas estructurales que están representando la escultura. Es ahí el problema, porque es que si nosotros hoy en día no fuéramos racistas o la sociedad no fuera sumamente racista, ese monumento no generaría tanta controversia. Pero es que como la sociedad sigue siendo racista, el monumento sigue generando controversia. No sé si me hago entender. Entonces, ese diálogo tampoco es decir entre una postura y otra, sino es mirar la estructura de la sociedad. Si la estructura de la sociedad es racista, entonces es lógico que no vayamos a llegar a unos consensos. No sé si me hago entender, porque es que el monumento representa una sociedad pasada y una sociedad presente. Pero si esa sociedad pasada y esa sociedad presente no han solucionado ese problema que está representando el monumento, entonces lógicamente la tensión o ese nudo no se va a desenredar. Claro, profe, y no solamente eso, también habría que, contextualizarlo desde el caso. Ahora, porque estamos hablando de lo ocurrido con George Floyd y todo lo que ha desencadenado, desatado esa indolente muerte. Sin embargo, hay otros movimientos sociales o sectores sociales que se sienten todavía indiscriminados o aislados o excluidos, como en el caso de las mujeres, del feminismo. Algunas también aluden que pues obviamente muchas de las estatuas, figuras, monumentos son patriarcal y que no representan la lucha feminista. Entonces, no solamente como para ir cerrando, no solamente simplemente lo que entiendo, pues no solo es el hecho de los racistas, sino también entender a aquellos movimientos sociales que están tomando acción en este tiempo. Uh-huh. Y entenderlos, o cómo podría también hablarse de una inclusión de ellos. Ok. Bueno, yo me mantengo en la posición de que ahí debe haber un proceso de diálogo, un proceso de resignificación, porque es que si bien es el mismo caso, si hablamos de unas estructuras patriarcales, tenemos que entender que la sociedad que erigió ese monumento era una sociedad patriarcal, ¿no? Entonces es la misma dinámica, ¿no?
querer juzgar el pasado en base, digamos, a unas posturas que tenemos en el presente, ¿no? Y vuelvo y lo repito, ese es un ejercicio que yo creo que desde el primer semestre de la carrera, de los que estudian historia, los que hemos estudiado historia, nos enseña, es decir, no juzgar el pasado. Pasado y presente tienen que estar dialogando, y nosotros nos acercamos al pasado para entenderlo, pero no lo podemos juzgar. Entonces, sí, representa una sociedad patriarcal, pero si la sociedad patriarcal no ha desmontado esa estructura, está en proceso de montar esa estructura, entonces es lógico que se den esas tensiones. Pero vuelvo y repito, la solución yo creo que no es tumbar un monumento, porque es juzgar el pasado. Ese pasado que construyó ese monumento era un pasado patriarcal que veía esa estructura social con buenos ojos. Entonces sí, hay que entender que el feminismo y las luchas que se han venido dando en partes pueden ser gracias a esa sociedad. No la estoy vanagloriando, no la estoy glorificando, simplemente estoy diciendo que es un proceso, ¿vale? Entonces es la misma lógica, no juzgar el pasado, sino generar un proceso de diálogo. Resignifiquemos, ¿vale? Dialoguemos. Sí, es comprender el pasado. Sí, porque finalmente el monumento se termina convirtiendo en una fuente. El monumento es una fuente, es una huella. Y depende cómo lo abordemos. Así como abordamos un documento escrito con diferentes ópticas, el monumento lo podemos abordar también desde diferentes ópticas. Muy bien, sí, realmente, como dicen un historiador belga, que dice, la idea no es tumbarlo, sino realmente buscamos entonces monumentos que puedan exaltar aquellas minorías o grupos que alguna vez fueron atacados en la historia o que fueron perpetrados. Claro. Ahora, yo pregunto, es decir, pueden haber dos vías: el dialogar, que va a pasar por el proceso de resignificar, o generar propuestas también para que se hagan esculturas y monumentos que representen esos procesos que se están dando ahora, que es completamente válido. Sí, por ejemplo, correcto. Jacques Le Goff decía que el monumento es un documento, o sea, él define el monumento documento. O sea, el monumento nos está documentando un pasado del que nosotros venimos y del que nosotros somos herederos. Nos guste o no, venimos de allá. Y en el proceso del transcurrir del tiempo hemos ido cambiando, modificando ciertas estructuras sociales, y eso es válido, o sea, es lo más normal. Entonces ahí es donde deberíamos ingresar en ese proceso de diálogo, porque finalmente nosotros somos la herencia de todo eso que nos antecede, ¿no? Sí, exacto. Realmente este tema se podría ampliar, se podrían dar hasta 2, 3 sesiones hablando de estos casos, de este caso, sobre todo el momento en que vivimos, el contexto que vivimos, pero el tiempo a veces nos cuesta seguir adelante. Entonces, y aquí menciona Leopoldo de que, y si el monumento es erróneo, si precisamente su concepto o su forma termina siendo errónea, entonces menciona a Leopoldo Cabarcas Casiano. Pero erróneo ¿en qué sentido? O sea, ¿desde lo iconográfico o desde lo que representa? Yo lo entiendo como desde el presente, ¿no? Sí, exactamente. Él menciona que podemos entonces considerar que al tumbar la estatua estamos tumbando su representación, su ideal y lo histórico que contiene, o son procesos diferentes. Él menciona y si el monumento es erróneo. Claro. No, claro, si se tumba esa estatua, o sea, el monumento tiene una carga, viene cargado simbólicamente, y esa carga simbólica se la da a la sociedad que lo construye, que lo edifica, que lo erige, pero esa carga simbólica o permanece o se diluye. Permanece siempre y cuando la sociedad que va transitando en el tiempo sigue generando esos procesos de representación en torno a ese monumento. Se diluye siempre y cuando no se den esos procesos de representación, ¿vale? Entonces, si nosotros lo tumbamos, estamos tumbando digamos, los intereses, las voluntades que tenía esa sociedad que erigió ese monumento. Entonces estamos negando también una parte del pasado.
el lógico. ¿Qué pasaría, pregunto yo, si nosotros tumbáramos las pirámides egipcias, por ejemplo? Y las pirámides egipcias eran tumbas, eran las tumbas de los faraones que fueron erigidas por esclavos. Pero no estamos diciendo que vamos a tumbar las pirámides egipcias, por poner un ejemplo. Y no con esto vuelvo y repito, no estoy desmeritando todas las reivindicaciones que se generan y las discusiones en torno a los monumentos, pero sí me surge esa duda. ¿Por qué las pirámides, que las construyó una sociedad esclavista, por qué no se ponen en duda? Bajo esa lógica de querer erradicar la sociedad esclavista, y digamos en ese sentido no sería una comunidad como tal, que en este caso es la comunidad afro, sino digamos del esclavismo en general, porque no las ponemos en debate, por ejemplo. Y así puedo poner muchos otros ejemplos. Sí, correcto. Bueno, Tatiana. Bueno, profe, no, ya que el profe al finalizar ponía el ejemplo de las pirámides, también está, por ejemplo, el caso de la quema de la Biblioteca de Alejandría o muchísimos monumentos que se destruyeron con guerras, en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de los Balcanes, por ejemplo. Claro. Entonces siempre es una cuestión de nunca acabar y, como dice el profesor, es una construcción social que se tiene que tener en cuenta desde un presente, pero sin olvidar el pasado. Claro. Sí, es que mira, para concluir rápidamente, te puedo poner dos ejemplos aparte de lo que tú acabas de comentar. La mayoría del patrimonio que tiene Europa es reconstruido. Después de la Segunda Guerra Mundial, casi toda Europa quedó destruida y los monumentos se reconstruyeron porque precisamente evocaban esa sociedad antes de la Segunda Guerra Mundial y recordaban a su vez los errores de la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay un proceso de reconstrucción y resignificación. Y está otro caso, que es el del cuartel de las SS, de la policía alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Ese cuartel hoy alberga una exposición que se llama La topografía del terror, que muestra, es una exposición museográfica en cierta manera, que muestra el auge, que muestra el origen, el auge y la decadencia del nazismo y de todos los horrores del nazismo, y está emplazada en un edificio que representa al nazismo. Entonces hay un proceso de resignificación. Poner un ejemplo. ¿Por qué no podemos nosotros hacer lo mismo? Claro, y también sucedió en la Unión Soviética, que si no estoy mal se hizo como un cementerio memorial para tener en cuenta todo, y volvieron incluso con los mismos nombres de ciudades, como San Petersburgo se volvió a mencionar o renombrar como era antes de la Unión Soviética. Entonces siempre es como un diálogo de nunca acabar y que siempre está presente en todas nuestras sociedades, en los momentos históricos. Así es. Sí, exactamente, como Auschwitz para muchos judíos y todavía se mantiene. Bueno, y ha sido resignificado, incluso Auschwitz se resignificó completamente. También, claro. Sí, exacto. Bueno, no siendo más, sé que hay muchas preguntas que se pueden generar a través de nuestras redes, los quienes nos han acompañado todo este lapso de tiempo. Pero ha finalizado, de alguna manera ha finalizado, y espero que les haya gustado este espacio, un nuevo espacio para hablar desde el punto de vista cultural, cualquier tema, filosofía, historia, literatura, música, cine, así que esperamos en otra ocasión, y gracias al profesor Maldonado por habernos acompañado. Gusto, profe, por la invitación. Un gusto, profe, y gracias por aclararnos muchísimas categorías. Igual a todos, muchas gracias, de verdad, nos vemos en otro momento y espero que nos sigan Aldea Historiadores, un gran espacio para generar este tipo de debates. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias.